Ben, vamos presentar a Óscar González, que con él vamos clausurar estas xornadas, e esta xornada de hoxe e as 10ª xornadas do Entroido. Óscar Julián González Fernández vennos dar unha conferencia sobre as mascaradas da Península Ibérica. El é realizador, etnógrafo e investigador especializado nas mascaradas europeas. É autor do libro Mascaradas de la Península Ibérica. Hai unha primeira edición do 2009-2013, unha segunda edición ampliada do 2018-2021 que hubo recomendo a todos, porque o traballo recopilatorio, creo, de referencia en canto ás mascaradas na Península Ibérica. Non o dixen, pero ven de Asturias, do Bío. Óscar asturiano, participou en diferentes conferencias e ponencias sobre as mascaradas en España, tanto en Asturias, en Cantabria, Madrid, Zamora, incluso fora da Península Ibérica, en Italia ou noutros países, bueno, tamén en Portugal, que está na Península Ibérica, obviamente, non? E, como vos digo, é un investigador e divulgador de todo o mundo das mascaradas, e para nós era moi interesante que hoxe estivese aquí precisamente para dar un pouco ese marco de referencia no que se integran todas estas expresións das máscaras europeas, entre as que está o Entroido como último colofón, porque ter esa visión, non, ese mapeo tan amplo, el ve similitudes moi interesantes que nos axudan a entender algunhas cousas, algunhas pezas deste complexo puzzle que está, de algún xeito, deslavazado por todo o territorio europeo, cada un coas súas particularidades, coa súa importancia e coas súas características propias, pero tamén con un sustrato común e unha estrutura moi similar en todos lados. Entón, sin máis, damoslle a benvida e agradecerlle que se achegara dende os seus territorios astures a estes territorios máis galaicos das Rías Baixas a reflexionar e contarnos a súa experiencia ao redor do estudo das máscaras. Bueno, pues muchas gracias. Quíteme ya la mascarilla porque, bueno, como soy el último, a lo mejor no estamos todos ya pinchados y demás, entonces prefiero ya quitarlo y tirar para adelante con ello porque va a entenderse mejor, ¿no? A ver, yo como decía Rafa, hace 16 años que empecé a investigar les mascarades. Iba a hacer una edición sobre lo que son las máscaras asturianas, que eran estas que tenéis aquí, que era el sidrio, el guirrio de la parte central asturiana y el guirria de Beleño, que salían en Navidad. A raíz de ahí, sería el 2004 por ahí, cuando empezaba ya en internet, todos los blogs y demás, y en ese momento comencé a localizar cada vez más información hasta que llegó un punto que dije, bueno, es que esto había que ponerlo todo en orden, ¿no? No podía empezar a hacer un documental sobre máscaras asturianas sin saber y explicar también lo que aparecía en toda la península. Como decía Rafa, las mascaradas sí que se pueden analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? De etnográficos y demás. Yo soy más, digamos, de lo que me cuentan, o sea, no irme por las ramas en cuanto a la posibilidad de cuál es el origen de las mascaradas, sino hacer una descripción pura y dura, que es lo que hice en el libro. Con informantes, de hecho hablé con Antonio, y que me contaran exactamente lo que habían y lo que hacían, ¿no? Entonces llegué a esa conclusión de que lo primero, la palabra que puede definir las mascaradas en Europa es la palabra fiesta, y que todas en realidad tienen un mismo patrón, con lo cual tienen que tener o deberían tener un mismo origen, ¿no?
Para ver o empezar a estudiar las mascaradas hay que fijarse en estas tres cosas. Lo primero, que tienen la misma estructura, que es un poco lo sorprendente, ¿no? Que haya mascaradas de principio de año y de entroido que sean exactamente iguales. Pero sí que es verdad que hay distintos protagonistas que muchas veces nos pueden liar un poco, porque sobre todo con lo que se contó de la época de la Edad Media hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, la mezcla del obispillo, que es una mascarada de mozos, de niños más bien, del coro de las catedrales, tal, pues hacían prácticamente la misma forma. Después salieron a los pueblos, y sobre todo en el País Vasco, pues es una mascarada que hoy en día continúa, ¿no? Pero sin embargo sigue el mismo patrón. Y ese mismo patrón es el que imita a los protagonistas principales, que son los mozos. También aparecen niñas y mozas, aunque en menor, como forma de fiesta independiente, aunque en menor medida. Por ejemplo, bueno, pues las mozas en Siero, en Asturias, tenemos les comadres, el jueves de comadres, y ese jueves ya está totalmente desligado de lo que es un antrosio, un entruejo, pero en realidad proviene de ahí, ¿no? También aparecen gente mayor, sobre todo los que acaban de licenciarse de la mili y algunos casados, recién casados, que también nos pueden despistar muchas veces, sobre todo en ciertos bailes. Incluso los pastores. Aquí en Galicia no aparece, pero sí es verdad que en Navarra y en Ávila, los pastores que estaban contratados bajaban en una época del año con las mascaradas y hacían exactamente lo mismo, que tenían la misma estructura que hacían los mozos, ¿no? De hecho, en Casavieja, en Ávila, hay unos personajes que se llaman los zarramaches, que hoy en día lo hacen los mozos, y hay una controversia porque bueno, quieren, o pretenden que sea una mascarada tradicional como las nuestras. Sin embargo, es una mascarada hecha por unos pastores antiguamente, y de hecho los mozos tienen y quintos, que van en lo mismo porque coinciden en la edad, tienen sus fechas, ¿no? Entre Álava y Navarra hay 12 pueblos que tienen también, les salen también los pastores a pedir. Y después lo que hay que tener en cuenta también son las fechas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay distintas fechas, tanto desde Navidad como entroido, y estas fechas son las que contienen lo que son todas las mascaradas. En el periodo de salida vemos que, bueno, en la parte de arriba vemos que las mascaradas están concentradas en Navidad y entroido, y después hay unas rayas que veis ahí en gris que son fiestas patronales, en los que también tienen mascaradas que pueden venir de restos de estas fiestas trasladadas o cambiadas de fecha, ¿no? Y abajo veis el porcentaje de periodo de las salidas de las mascaradas. Del 25 de diciembre al miércoles de ceniza, vemos que un 23% aparecen en Navidad hasta el 17 de Xaneiro, y después del 17 de Xaneiro, que es San Antón, hasta final de entroido, el 57% de las mascaradas. Fuera de fecha habría un 19%. Si contamos al revés, incluso, o la parte de Navidad hasta San Antón, vemos que es un 42% y un 38% de entroido, un poco, prácticamente igual, con lo cual vemos que todavía en la península ibérica el entroido, que posiblemente sea la fecha de inicio de un calendario lunar, pues todavía tiene ahí su fuerza, ¿no? Y todavía, a pesar de estar en el siglo XXI, tenemos estas acción social tan potente como es la mascarada. Aquí vemos ya lo que son las mascaradas como salen en la península ibérica, las verdes, que son las de entroido. Principalmente están en la zona esta gallega y en la zona de León y la zona vasco-navarra, ¿no? Y después hay una franja que veis ahí también, que aparece en la zona Astur y que baja hasta Zamora, y que esas salen en Navidad. Pero como digo antes, la estructura es exactamente la misma, ¿no?
Después, en la zona central de la península ibérica, pues vemos como aquí, en la Sierra de Gredos, que en este último libro ya hay bastantes máscaras recogidas aquí, son muy interesantes, tienen también las salidas en entroido y aparecen también algunas en inicio de año en lo que son la zona de Burgos, Soria, y la parte de la Sierra Norte de Madrid, ¿no? Después nos vamos alejando, porque a medida que vamos haciendo una gradiente de norte-sur, vemos que hay unas fiestas que son de los inocentes. La fiesta de los inocentes aparece en toda esta parte y va bajando hacia el sur hasta toda la zona de Granada, de Murcia, donde aparecen los inocentes, ¿no? Y tenemos también una zona aquí en Castellón que salen los diablets, esos diablets o diablos que son en San Antón, pues cumplen la misma función que las mascaradas. De hecho, el San Antón viene a ser el oso que tenemos aquí, va atado con cadenas o con cuerda, le van azotando y demás, al final, bueno, lo ajustician. Y estos San Antones al final pasan a las Islas Baleares con unas danzas muy tradicionales que son los diablos con una especie de damas también, ¿no?, que hablaremos después. En la parte esta del sur de Francia tenemos unos osos muy similares a los que vimos, que salen en la zona de lo que es San Blas y justo antes de Navidad. En cuanto a todas estas variaciones de fechas, es lo que hablábamos antes y es importante saber pues que hay una serie de mascaradas que comienzan ya a principio de año. De hecho, la fiesta esta de mozos de la que estamos hablando, por ejemplo, en el Lechosa de los Montes, que es en Badajoz, comienzan el 8 de diciembre, mientras que en Casavieja comienzan el 1 de enero. Todo esto lo hacen exactamente los mismos mozos que, por ejemplo, el guirria que vimos antes, que aparece en Asturias, ¿no? Esto es curioso porque, siguiendo el mismo patrón, la comida de gallo que hacen, por ejemplo, en el Lechosa de los Montes, es un gallo que este galo lo tienen las madres criándolo durante todo el año, y es que invitan a las mozas matándolo ese día 24 y cuando hacen esa comida del galo. En Casavieja, sin embargo, sería, al igual que en Sanzoles, en entroido. Lo mismo que nos pasa aquí en toda esta zona de Morrazo, que efectivamente son las mozas las que tienen ese gallo y el que se mata para después ser consumido, ¿no? La mascarada tiene una serie de patrones que son prácticamente iguales. Y la parte principal es la que tenéis arriba, ¿no? Es una reunión de mozos. Muchas veces hay se escogen unos mayordomos, o también llamados reyes, alcaldes, mayorales, etcétera. Estos muchas veces son los mozos mayores, ¿no?, los de último año. Después lo que se hace es una acuestación, el pedir por las casas. Se suele recoger muchas veces no solo en cestos, sino también en asadores, que son pinchos donde se clava la carne, y en ramos. Y después existe en muchas zonas el juego de gallos, que vimos aquí, con también una serie de trastadas. Después las comidas con fraternización, con todo esto que se van sacando, y al final el baile con las mozas, que también es importante. El problema que teníamos hasta ahora es que solo teníamos una máscara, entonces se intentaba estudiar e investigar dónde venía esa máscara sin tener en cuenta lo que es todo este proceso, ¿no? Como digo y como había dicho antes, en los pueblos, todo esto no ocurre en el mismo momento. Muchas veces se comienza a principio de año y se aparece en San Antón, y después vuelves a hacer la fiesta en Carnaval, que sería el final, ¿no? Por eso nos despista muchas veces el ver danzas y bailes en unos momentos y en otros, en entroido, más tarde, la misma danza con la misma estructura, ¿no? Dentro de lo que vemos en general, los personajes, pues vemos que una parte son personajes blancos, se pueden decir, que son los guapos, lo que vimos antes con las bonitas y demás. Todos estos personajes están compuestos por mozos y mozas, y ahí
sobre todo en la primera edición, sí es verdad que había una cosa que no me cuadraba, que era lo que ocurría aquí en Galicia, ¿no? Que aparecían también esas mozas, porque lo que teníamos en toda la zona de Cantabria y de Asturias eran mozos vestidos de mozas, haciendo también de madamas. Tenían ese nombre, madamas y galanes, pero eran ellos los protagonistas. Había dos opciones, ¿no? O desechar este papel de la mujer, de la moza, o intentar buscar otros sitios donde hubiera madamas, donde hubiera mozas y saber por qué funciona esto así. Y el caso es que muy posiblemente el origen del entroido o de la fiesta en sí tuviera parte muy importante lo que es una o dos mozas, es decir, esas mozas que iban que cumplían también la edad de los rapaces, puesto que ellos tenían unas edades que coincidían ya con lo que es hacer la mili y los quintos, y era una presentación de cara a la sociedad. Esto podemos verlo en la siguiente secuencia, en la que tenemos las edades de participación en la fiesta de los diferentes, tanto mozos como mozas, ¿no? Los niños de 8 a 12 años, cuya función solían ser las encerradas. Las niñas, que bueno, aquí llevamos de blanco siguiendo todo lo que es este entroido de Vilaboa, que como digo es muy interesante porque es el referente que podemos desde el que podemos hablar y podemos descifrar todo el carnaval. Después esos medio mozos, que eran los críos que todavía no podían entrar, estaban ahí en medio, entre 13 y 16 años, que todavía no habían entrado a ser los verdaderamente protagonistas, y después unas edades mayores, que serían los licenciados o los que son mozos que vienen recién casados o vienen después de la fiesta, pero que también participan de muchas maneras, entre ellas pues muchas veces impidiendo, pues cuando se lleva el meco, pues tirar unos de un lado, otros de otro, intentar un poco hacer la comedia delante de esos mozos para impedirles que lleven a cabo, por ejemplo, pues el levantar el mayo, que ocurre también en la zona central de la península y es muy, muy popular, ¿no? Dentro de las chicas, como digo, es un personaje en el que prácticamente no aparece, pero sí hay restos muy importantes de que tuvieron su interés, ¿no? Aquí lo mismo, estamos diciendo las chicas de blanco, que son las anteriores a esas mozas llamadas ya madamas, que van vestidas de blanco, y las mozas mayores, que son las llamadas aldeanas, ¿no? Que vivan vestidas también como, incluso también están llamadas gitanas, como podían llevar vestido de cualquier otras formas, ¿no? Los mozos sí son los protagonistas de la fiesta, muchas veces son ellos los que eligen a las madamas. Sin embargo, en muchos sitios, por ejemplo en Navarra, son ellas las que en algunos pueblos eligen su propia sociedad de mozas y las que eligen quién van a salir de madamas ese año, ¿no? La función de los mozos son dos principalmente, que son o los danzantes, los guapos, o personajes de apertura, que llamamos, ¿no? Vemos ahí pues desde el boteiro, desde ahí las caretas, máscaras, los yaldunac, mismamente las bonitas. Es decir, hay un repertorio de personajes de apertura que son los que protegen lo que es toda la comparsa, tanto de danzantes como de la de comedia. Estos serían unos ejemplos de cualquiera de apertura. Yo les llamo genéricamente de tipo guirrio, que son esos asturianos, digamos, que son blancos como los boteiros, pues la máscara y demás, el guirria de León y demás, a lo mejor también las caretas o los caretos de Trasosmontes, que llevan muchas cintas de colores, y poco a poco también nos vamos dando cuenta de que esos mozos que van a cara descubierta, porque son los protagonistas, son los guapos, se tiran también, digamos, tienden a llevar muchas ropa de animales, pues de pieles, ropas negras, y eso se va confundiendo, sobre todo a la llegada de la Iglesia Católica, con lo que son los asocia, lo que son los diablos, ¿no? Y ahí vemos el chocaleiro en Trasomontes o el diablo de Zamora. Y todas estas pues tendrían esas funciones
en los que, como digo, protegen el grupo y son los principales. Las de los otros que llevan las ropas boas, que son los danzantes, serían los mozos que se escogen muchas veces entre ellos, precisamente por ser o los mayores, los de modos mayores dentro de esos 18 años, o los más guapos, los que mejor van a danzar y demás. Y dentro de estos danzantes, como digo, puede haber la pareja de madama. La pareja de madama, vemos un poco más adelante cómo van a aparecer en otras zonas de la península, pero las tenemos como en Huesca también hay, que va compartiendo pareja con un tranga. Ese tranga sería un personaje de apertura que decimos antes, que también sería de los primeros mozos. Y después la mamá del galán este que veis en Cantabria son dos mozos, ahí no sería moza, sino es un mozo. Y después nos daría también a las fiestas, cuando llega sobre todo la iglesia, a las fiestas del Corpus y demás, en los que aparecen los danzantes vestidos con puntillas, o incluso la dama esa que aparece en corporales, con los danzantes de corporales en León. Bueno, esto yo creo que es lo más esencial del entroido, porque aquí lo que vemos es los tipos de madamas que había, ¿no? El personaje este de moza guapa, como vemos, aparece en una parte fundamental en la zona hasta donde estamos ahora. Abajo, pues, en Saceda de Caselas, nos llegaría incluso hasta la parte de los señores de Ulla, en los que también salen señoritas, señoritos o damas y galanes, director y directora, que son los que van con el grupo de danzantes y sobre todo de cantantes, porque hacen tanto canta como danza. Y tenemos algunas sociedades de mozas y mozas exactamente igual, o sea, mozos y moza en la zona vasca. Después tendríamos abajo en el sur, hay en Alicante unos danzantes que se llaman los danseros, que salen también con las chicas en la zona en Navidad. Eligen un rey, que es el rey moro y la reina mora, que también las tienen, supongo que antiguamente no tendrían ese nombre, pero serían como los digamos, los protagonistas principales de los danzantes. Y en la zona catalana, que no aparece en el libro y apareció hace poco, hay unos personajes que se llaman el Val de Gitanes. Y en ese Val de Gitanes aparecen chicos y chicas danzando de la misma forma, ¿no? Incluso también tienen a la Bella y el Bello, que hacen sus parodias. Tienen unos diablos que en realidad llevan unos cencerros, que es exactamente igual de los personajes de apertura que vimos para proteger a ese grupo. Y después ellas van vestidas con esos de guapas, con esos lazos de que vimos, de flores, colores y demás, ¿no? Bueno, en cuanto a los personajes de representación, que sería la otra parte de la estructura de las mascaradas, tenemos pues un grupo muy numeroso de esfarrapaos o farrapeiros que saldrían de todo tipo, ¿no? Pues en Navarra pues vemos estos que van con sacos rellenos de paja. Aparecen también en Salamanca, aparecen en muchos lugares también de la zona, en Arcones, por ejemplo, en Segovia, cuando sale con la vaquilla. Porque es un personaje muy curioso por el que se le puede tirar y bueno, que puede hacer bastante gracia, ¿no? Dentro de lo que es la comedia. Después tenemos abajo las máscaras étnicas, que están muy relacionadas con eso, pues imitan pues a los gitanos, también imitan a los maragatos que van vendiendo por los pueblos. En Cantabria pues imitarían a los pasiegos. En Polonia, por ejemplo, lo que se imita es a los judíos, etcétera, ¿no? Y después en las representaciones como tal, hay unas que son constantes en toda Europa, ¿no? La primera sería pues esa vieja filandorra que va hilando, imitas a la vieja. Tienes un personaje muy curioso porque tienes mucho margen de comedia. De hecho, incluso puedes hacer que el viejo y la vieja se pongan a hacer el acto sexual y la vieja quede preñada y de lugar de a luz hay un animal, pues puede ser un gato, una pega, cualquier cosa. Sabemos que aquí en Galicia tenemos bastantes ejemplos de ello. Y el que sí hay menos, que sobre todo se da en la zona cántabra, asturiana y
y Zamorana es el ciego y el criado. Es un personaje que es una pareja que supongo que vendría dada después de el oso, porque es precisamente lo mismo. El criado pues que lo lleva, tira del ciego, lo mete por los charcos, lo tira, él hace las perradas, le da cagarrutas para comer. Y es una comedia muy, muy parecida a la del oso, que el ciego puede echar contra la gente y demás, ¿no? La muerte y resurrección, que aparece en muchos sitios, también es muy común, sobre todo en Europa. Se da en Inglaterra, aparecen las danzas Morris. En las danzas Morris, que es una danza de palos, es muy característico pues, que muera un personaje y que venga el médico y lo resucite. También aparece en el País Vasco. Y el casamiento, que se puede muchas veces relacionar también con la dama y el galán. Es que muchas veces la pareja de novios que se llaman son en realidad esas damas y galanes que van al principio de las mascaradas. Y es hay una línea muy delgada entre este personaje y lo que son los danzantes, ¿no?, de antes. Y bueno, por supuesto el oso, pues como tenemos ahí una fotografía de 1915 y aparecía el oso, que es muy muy común en toda Europa. Desde luego vemos pues, el de Silio en Cantabria, en Marquina, de Parbón, en Busán, y tenemos ahí en Fuentecarreteros, en Córdoba, que es una danza de inocentes, se llama la danza de los locos, y tiene a su vez asociado un oso, ¿no?, que posiblemente pues, sean una serie de repoblaciones posteriores de esta zona norte, ¿no? Ellos dicen que también tienen muchas repoblaciones de la zona central europea y posiblemente también pueda venir de ahí, ¿no? El personaje del meco, del entroido, es característico, típico de aquí, típico también de muchas zonas del País Vasco, y esto se da única y exclusivamente en entroido. Es un personaje que nace con el entroido, no hay un personaje separado en las fiestas que hacen los mozos anteriores, ¿no? Al final, Galicia es el centro de ello. En Ourense, por ejemplo, tenemos los lardeiros y lardeiras, tanto el sobres de compadres como el de comadres, y después saldría el meco, que podría aprovecharse mismamente uno de ellos o pasar, como pasó cuando llega la Iglesia Católica, a hacer el Judas, ¿no? En Semana Santa, muchos Judas pues tienen el mismo papel que tienen los mecos. Y es verdad que muchas figuras de lo que es la Semana Santa tienen la misma línea, digamos, y la misma acción que tiene el meco o el entroido, ¿no? Se le pone incluso billetes, como ocurre en Covelo, cuando se va pasando por delante del pueblo, de las casas y demás. Y otros personajes, bueno, quedaron, por ejemplo, como los veis ahí en Los Diablillos, San Miguel en Ágreda, les ponen carteles también pues diciendo o denunciando una cosa que haya ocurrido en el pueblo, ¿no? Estos muñecos se les da una especie de condena. Esa condena pues se hace un testamento. El testamento es lo que ocurrió todo a lo largo del pueblo, como evitando esos males, ¿no? Esto, por ejemplo, en el zangarrón de Montamarta, de Sanzoles, que es una mascarada puramente de la zona de la parte de San Esteban, del 26 de diciembre. Después los mozos, llegando el carnaval, se montan a caballo, hacen una comedia, bueno, de novios, y aparte relatan en las llamadas relaciones los hechos sucedidos a lo largo del año, ¿no? Que es exactamente lo mismo que ocurre aquí con los mecos o con los entroidos, pero esto reflejado en un muñeco, ¿no? Y después hay algo que aquí en Galicia hay muy escaso, por decir ninguna, pero en toda la península tampoco hay. Sin embargo, es muy común en Europa, que es la llamada gamila, gomia. La gamila, esa que veis ahí, es en Creta, quiere decir en arameo camello. Es una mandíbula, una calavera de un burro o una vaca, y tiene la mandíbula batiente, ¿no? Y lo que hace pues es estar por el pueblo cuando se va a pedir, sobre todo en la zona de las Islas Británicas y en Centro Europa, se pide llevando este tipo de muñeco, ¿no? Como digo, aquí no llegó, no sé la razón. Bueno, puede ser que
lleve distintos caminos o que sea un personaje posterior y se haya distribuido en esa zona, no solo en la zona de la parte central europea y de Islas Británicas. Y después lo que habíamos hablado de los ramos, que así como los peleles eran los propios del entroido, los ramos son propios de la zona de los mozos pidiendo en la parte anterior, después de Navidad, ¿no? Estos ramos, el más representativo puede que sea el de Ermesinde en Zamora, cuando sale con los Reyes. Aquí en Galicia lo que tenemos son los ramos de Amezquita, ramos también que aparecen en Agudiña, en toda esa zona. Y no es más que esas mismas peticiones que se hacen por las casas cuando se va pidiendo los aguinaldos, las mozas se los colocan y se los ponen en una especie de ramas muy bien decoradas, muy guapas, con las naranjas y demás, y van entregándoselas a ellos, y al final, bueno, en la comida final se tienen ahí un poco como ocurre en Amezquita, detrás de la mesa presidencial como presidiendo la fiesta, ¿no? Y esto es muy curioso porque lo que vemos después, a la llegada del cristianismo, es que estos ramos aparecen en fiestas cristianas. De hecho, vemos ahí en Tábara un ramo de roscas, en León los ramos de Navidad. Esas que veis ahí abajo, que son en Pinela y en Outeiro, son ramos, pero son charolos que salen en enero y en diciembre. O sea, está todavía un poco entre lo que es lo pagano y lo cristiano que acaba de llegar. El ramo de Agudiña, que es muy interesante, que es en San Aparicio el 25 de diciembre, y bueno, los otros dos son de Asturias, ¿no? Del ramo de San Antonio del 13 y del 16 de julio. El beneficio de las mascaradas en cuanto a lo más material, que es lo que iba a decir antes que no me salía, en cuanto a lo más material es que lo que vemos es lo primero, que es un rito de paso a la edad adulta. Hay un protagonista que son esos dos mozos que van de guapos, dos, pues pueden ser más, pero suelen ser un número bastante pequeño de mozos, también con la madama. Alivia las tensiones a través de toda la fiesta, cohesiona al grupo masculino, fomenta unas relaciones entre sexos de cortejo. Esto es muy importante porque esto va unido también a algo que aquí no tenemos, pero que sí, entre esas fechas que comenté antes, desde Navidad hasta Entroido, están lo que son las visitas a las mozas, las rondas a las mozas por la noche, incluso también se les llevan ramos, se les ponen ramos en las ventanas y demás. Y después hay una percepción de protección y resguardo, que esto hablándolo con las señoras mayores, sí es verdad que te das cuenta de ello, de que cada vez que comienza la fiesta, una fiesta que es ancestral, y que estamos hablando de fiestas antiguas, entre ello porque hoy en día cualquiera se viste de madama y galán de cualquier edad, pero antiguamente no era así, cualquiera se viste de mozo guapo, pero antiguamente no era así, eran solo estos que comento. Pues las señoras y la gente se siente segura por si pasa algo, ¿no? En casa ya tienen una nueva generación de mozos que va a ayudarlas en el pueblo, ¿no? Y en cuanto a las distribuciones, pues vemos aquí un mapa que hice de tanto a Coruña como Pontevedra, de los principales focos, ¿no? Vemos aquí pues Samede y Cerqueda, que quedan como un poco con esas también madamas o guapas o bonitos, que quedan un poco residuales, ¿no? El centro sería toda esta parte central del río Ulla y toda la zona esta de Morrazo. Y más abajo, porque precisamente en esa cela de Caselas, como decíamos, salen las mozas en Navidad. Y el tema que salió antes es algo también muy característico de otros lugares. De hecho, en este siglo XX, comienzo del XX y tal, se sustituyeron las mozas por niñas. Esto yo creo que es peor, vamos, porque es un baile de galantería y entonces unes a un mozo con una niña, ¿no? Pero bueno, estaba muy mal visto que las mozas anduvieran pidiendo los aguinaldos y demás, y entonces esa presión, tanto eclesiástica como civil, digamos, pues hizo que se perdiera esta figura. El segundo hecho fue el que comenté antes, que los mozos eran sustituidos, o sea, las mozas eran sustituidos también por mozos, y lo que se buscaba era el niño de 15 años que entraba precisamente en esa franja de edad
que en otros sitios que corresponde al alguacil, es decir, el que llevaba la bota para dar cuando iba por las casas, pues ese es al que vestían de madama. Y aún así no se podía perder ese personaje. O sea, el personaje de Madame Galán era tan sumamente importante que tenía que vestirse un mozo de madama para poder proseguir la fiesta, ¿no? Junto a ello pues vemos que lo mismo, que tenemos la fiesta del galo, tenemos vacas, tenemos el parto, tenemos también el característico arado, que es muy característico de zonas en las que pueblos son grandes. O sea, cuando tienes una gomia de estas y tienes un arado, quiere decir que tú estás en un sitio donde va a verte la gente porque tiene mucho, digamos, necesitas muchos elementos para hacer esa comedia, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que ir recorriendo los pueblos, por ejemplo en Cantabria y en Asturias, se pasa a lo mejor una semana o 15 días yendo de pueblo en pueblo con la comparsa, haciendo las comedias y recibiendo los aguinaldos. Ahí pues no se llevan ningún tipo de comedia, digamos, con muchos elementos difíciles como pueden ser estos, sino que se hacía pues eso, el parto de la vieja, o se hacían otras comedias mucho más ligeras, ¿no? En cuanto a Galicia, vemos ya que tenemos, bueno, aquí una mezcla, tenemos aquí de los que salen en Troido y en Reyes. Los Reyes comienzan, como vimos ahí, en la zona de Amezquita, Chaguazoso, cerca de toda la zona de Zamora, noreste de Portugal. Y en ese hueco en el que precisamente salen todos esos caretos en Navidad, pero después desaparecen ya en Troido, y pues el resto, ¿no? Pues son todos los entrudios, como decimos, de la zona de Viana o de Vilariño, en los que predomina lo que es la comedia, ¿no? Lo que es la comedia, llamado también fuliadas. Le he llamado también pues comparsas, en los que una serie de personajes aparecen, incluso las mozas hacen el papel de señoritas, ¿no? Como vemos, los peleres son aparecen prácticamente también en toda la zona de Galicia, y como digo, es algo que puede entenderse porque contiene todo lo que es la estructura de la mascarada. Aquí vemos la península ibérica ya, con la zona pues de antes, ¿no? La zona de carnaval y en la que salen los reyes, en la zona de Reyes o de Navidad. Después tenemos una zona de inocentes ahí abajo, con la zona de guía para el Mediterráneo, que serían unas evoluciones, digamos, de las mascaradas nuestras de Entroido, pero que van llegando ahí de esta forma, ¿no? A medida que se va conquistando la península. Después tenemos los dances en Aragón. Estos son, la mayoría están fuera de fecha. Estos son de dances en los que aparece pues el diablo, el ángel, aparecen los danzantes vestidos de blanco con los maquilas, digamos, los palos, hacer danza de palos y demás, porque está muy cerca del País Vasco. En la zona vasca y navarra, los mozos salían a pedir con esas maquilas. Es algo característico de ellos, y aunque después aparecen en muchas danzas blancas, también aquí, pero yo creo que donde sí se ve y donde nace esto, como los mozos pidiendo por las casas y haciendo esta danza, es en la zona esa vasca, ¿no? Después, bueno, muchas pasan al Corpus. Y hay otro personaje muy curioso que tenemos aquí, que es la vaquilla, la vaca que vimos antes, que a medida que llegamos al sur vemos que se convierte como un personaje blanco. O sea, la vaquilla la hacen las madres, tienen colchas de colores o bien llevan sábanas, llevan lazos, llevan cintas. Y esas vaquillas forman parte de lo que es la característica no del Entroido, porque a medida que bajamos tenemos vaquillas que salen desde San Sebastián hasta Carnaval, ¿no? En Europa tenemos unas partes muy concentradas de mascaradas. Esto sí que no sabemos por qué, si es que había en toda Europa antes y ahora solo quedan aquí, o si es como vemos que
la zona de mascaradas ancestrales las tenemos aquí en nuestra zona, la zona de los Alpes, y toda la zona de Grecia, de los Balcanes y el norte de la península Anatolia, ¿no? Es algo que, bueno, que falta por estudiar y es lo que comentábamos. Deberíamos hacer un estudio, que es la única forma que podemos hacerlo, que es un estudio comparativo de lo que nos encontramos en Europa, ¿no? Si es verdad que esto que acabamos de ver para toda la península ibérica es válido para Europa o no, o tenemos otros personajes o tenemos otra forma de actuar de los mozos, ¿no? Como decía, os pongo aquí unos ejemplos de unas mascaradas europeas. Hay 3 o 4 italianas y 2 alemanas, y me refiero a ellos porque sí es verdad que es lo que estoy comentando, ¿no? Hasta ahora. El Palau de Fersina, que es en el noroeste italiano, tenemos ahí el viejo y la vieja, que se llaman el becho, la becha, y el oirtrogel. El oirtrogel es el que lleva los huevos, en realidad lleva las gallinas, que es los que van por las casas pidiendo con ello, ¿no? ¿Y esto quién organiza? Pues lo organizan los mozos. Ahí se llaman los coscriti, que es lo comparable a nuestros quintos. Y estos coscriti lo que hacen es que llevar esos gorros de colores con esas cintas y esas flores y demás, ¿no? Y ellos son protagonistas de esa fiesta, son los que hacen la fiesta. Sin embargo, los que hacen toda la comedia y los que le hacen la fiesta son el viejo y la vieja que vemos arriba, ¿no? De hecho, el viejo muere, la vieja le saca un papel y entonces aparecen ahí los hechos sucedidos a lo largo del año contado en plan jocoso, como vemos aquí con nuestros entroidos, ¿no? El carnaval de Catafi, que es en Sicilia, también vemos como aparece una madama y un galán ahí, aunque está recuperado recientemente y bueno, veis, es un señor mayor y demás, está un poco teatralizado, ¿no? La lachera de Roca Grimalda es muy interesante también queda en la zona de Piamonte, ahí en el noroeste. Salen prácticamente son las pantallas que vemos en Laza o en Berín y demás. Y hay una pareja ahí que son el novio y la novia, que es lo que comentamos antes, que corresponderían a la madama y galán. En el carnaval de Udine, de Resia, en Udine, queda cerca de Eslovenia. Y ahí aparecen las madamas. Esas madamas se llaman los de las máscaras guapas, en contraposición a las máscaras feas, que también aparecen. Y estas mozas pues se dedican a bailar. Tiene un baile muy característico. Y después en Alemania, siendo ellos más serios, pues tienen los Tresteners, ¿no? Hay, como digo, muchas mascaradas en las que se perdieron estos personajes, que tienen mucho de teatral, pero a estos todavía conservan los danzantes. Y los Trasterne estos aparecen en Zellamsee, que es en la zona de Salzburgo, y son unos mozos que van pidiendo por las casas y llevan acompañados pues unos personajes que se llaman Krampus, que son los personajes de apertura que vimos antes. Y aquí tengo un vídeo que no cargó, pero vamos a ver si lo cargamos, de esto mismo que estoy diciendo para que veáis un poco cómo es, ¿no? Vamos a ver si podemos ver el vídeo. Esta es la Che de Roca Grimalda, como veis que están danzando. Bueno, esto no aparece, es el bayo, pero lo mismo tienen los viejos. Es muy parecida a la vasca, a la que hay en Zuberoa. Y son los mozos vestidos de mozas también, danzando. Como veis, gente mayor, no debería ser gente mayor, enseñan mozos. Este resiano. Y si pusiéramos la gaita, pues sería parecido, aunque ya hace un baile general. Y eso ya son los alemanes que comentaba antes, que también llevan toda la estructura que acabo de decir, ¿no?
Este sería el guirria que vimos antes, de apertura. Están en las casas pidiendo. Y estos serían los danzantes. Estos danzantes se recuperaron también en muchos sitios no hace mucho, con lo cual suelen ser gente de mucha edad y claro que están intentando rememorarlo como era antiguamente, ¿no? Y estos se llaman exactamente igual, pero están a 50 kilómetros al norte de los anteriores. Y vemos como es exactamente lo mismo. Pero llevan el gorro de los danzantes y hacen esta danza, ¿no? Son... Pues un poquitín más aburridos y además no llevan a la dama, ¿no? A la madama. Y bueno, en realidad, bueno, sería prácticamente esto. Yo me hubiera... Es que tengo tanto que me lié un poco, pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Habría que ir detallado poco a poco tanto los actos como los personajes, ¿no? Pero bueno... Esto es lo que podemos hacer y yo lo único decir que lo que necesitaríamos es, y desde aquí lo digo, de parte de las administraciones intentar cohesionar toda Europa en cuanto a esto, ¿no? Porque es algo que yo creo que no estuvo extendida en toda Europa, sino que hay pueblos muy antiguos como el nuestro que tiene unos rasgos que creíamos hace poco que eran, que podían, sí, pues pueden provenir de los ritos romanos o de antiguas manifestaciones prehistóricas y demás, pero tenemos que ir investigando en cuanto a por qué tenemos esa coincidencia de elementos desde aquí hasta la zona del Cáucaso, ¿no? Y bueno, nada más, que muchas gracias por la atención y otro día os lo hago mejor. Bueno, despois desta interesante ponencia de Óscar que nos deu precisamente unha visión sobre esas estruturas subxacentes ou as mascaradas o entoido, abrimos un turno de preguntas. Calquera que quera facer unha pregunta, salvo Anxo, pode levantar a man. O primeiro foi Xerardo. Cairá. Bueno, enhoraboa, pareceme un traballo, pasa que non se diche da vida para terminalo, porque, bueno, en principio, quería facerche unha pregunta moi curiosa, porque últimamente nos solemos ir aos entroidos da parte norte de León, Llanas de la Ribera, Villalfeide, non sei se me sigues ou non. Escoitas? No. ¿Tú tieneslo? No, es que aquí retumba mucho. Claro. Puedes acercarte un momento, un poquito aquí. Sí, home, sin micro, pero bueno, falo con micro para vos. O nos acercamos nosotros ahí. También, sí. Bueno, digo... No, espera, déjame también poner el libro. A verdade é que... Vale, aquí es perfecto, porque eles escoitan ben e non se Digo, escoitamos. se onde se pon o cura, entón. Que no lo puse. É que non se escoita nada desde aquí. Bueno, decía que... Bueno, me modo chascarrillo que non che vai a chegar a vida túa para terminar este traballo. Sí. Vai buscando un sustituto. E segundo, quería facerche unha serie de preguntas moi curiosas. Na zona dos guirrios de Llanas de la Ribera, Villalfeide, nos Antruejos, vimos que hai osos, hai vacas, pero que fai unha xirafa aí no medio? Non sei se tes visto que aparecen moitos entroidos unha xirafa. Eu non me explico por qué, pero... E aparte véndelo como moi ancestral, non sei se terá que ver se foron de safari ou...
No, sí, como decía, estos personajes que os presenté son los que encontré yo tradicionales, es decir, que son comunes a todos, incluso esa gomia, que no aparece en la península ibérica, pero lógicamente como la encontré en más sitios, que es algo que es un honor para ellos, porque tener este bicho, que no aparece en ningún lado más que la tarasca, que después pasa al corpus, pero de esta forma tan ancestral, que es una calavera, y de esa forma no la tiene. Entonces, gastar el tiempo en hacer esas tonterías, ¿no? Meter personajes nuevos de esa forma es un poco tontería. De todas maneras, yo sí es verdad que ya, lo que hablamos, que ya nadie nos vamos a vestir con la edad que tenemos de mozos, ni hacer eso que para lo que era esto, ¿no? El entroido y todas las mascaradas antiguamente tenían esta intención. Entonces, pues ahora se van metiendo cada vez más cosas y bueno, puede caber cualquier cosa, no sé, depende de cada pueblo como quiera hacerlo, ¿no? Si quiera disfrutar con ello como lo hacían sus abuelos y bisabuelos y hace miles de años, o si quiere meter cosas nuevas, ¿no? Eso... No, o digo porque é curioso, porque cando conversas cos veciños, en todas as recuperacións que se fan agora últimamente, porque afortunadamente se están facendo recuperacións, están, que te dices, orgullosos da súa xirafa, ¿no? É dicir, pero bueno, quería facer outro apuntamento con respecto a que vimos danzas que parecen como moi de lonxe e telas bastante máis cerca, pois solo esperemos que as de Nerja tiren pa diante, pero el fixo alusión á Salceda de Caselas. Sí. Aí é un exemplo de moitas das cousas das que se falaron aquí. É dicir, ali son o ben provente do ciclo de Nadal dos Reis de Dama, que é un trío que danza dous homes con unha dama que é un home, é un neno vestido de muller, ainda que na recuperación actual xa utilizan unha nena, que además representa todo o pobo, porque todo o pobo a viste e lle pon todo o ouro que pode. Os anelos ahora son baratijas, claro, pero que logo chega o entroido e ese trío se convirte en grupos de 3, 6, 9, 12, se disfrazan, utilizan a mesma danza e a mesma estrutura, e ainda por riba dase certa rivalidade, moita rivalidade entre a Feira e Castro Barreiro, que aí están un ao lado do outro, pero cando nós fomos recuperar as danzas de Reis, fíjate como era que tiñamos a dous maiores, que eran un de cada barrio, tuvemos que ensayala no medio dos camións da basura, debaixo do concello, porque para que non se enteraran os veciños. Pero que aos veciños pedimos os traxes cando os presentamos, o sea, hai certa rivalidade, non? Entón, eu quero decir que hai moita recuperación. A min é a última pregunta que quixera facerche, se ti está claro que hai que recuperalos, pero eu vexo que moitas das recuperacións que se están facendo van moi por encima, é dicir, quizá un primeiro paso, pero non chegan a profundizar quizá no ancestro, e entón eso dá lugar a que se fagan novas coreografías diferentes, músicas diferentes, vale un vals da Orquesta Panorama, vale calquer cousa, ¿no? Entón, cal é a túa opinión? Vale. No, bueno, esto sigue siendo una fiesta y bueno, no tiene por qué ser tan rígido, ¿no? Hay veces que, muchas veces encontramos, por ejemplo, en el Carnaval de Lanz sale uno que es el zaldico, y el zaldico este empuja a otro y entonces tiene un herrero y tal, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que se cogieron como muy ancestrales y se pusieron, y hay que hacerlo así por narices, y en realidad no tiene por qué ser así. Bueno, el caso de la jirafa, sí. Respecto a lo de Salceda, es muy interesante. A ver, la niña en Zumbilla, en Navarra, que estuve el otro día en Pamplona, pues el mozo, que se llama el mozo de jefe de ellos y tal, no sé cómo se llama, Guizacunde o tal, bueno, le tenía su día y tal. Bueno, pues tenía que ir a pedir el día anterior a casa de los padres a que dejaran a la niña de 12 años participar con ellos. Pero esto era muy posiblemente porque estaba prohibido que las mozas en aquella época tal. O sea que es muy reciente esto, posiblemente sea muy reciente lo de la niña. Y después, el que comenté antes, que era el Val de Gitanes en la zona del Vallés, en Barcelona, también aparece en 1800 y pico que uno de los participantes y tal aparecen las niñas, o sea, aparecen las niñas sustituyendo a las mozas. O sea que no es solo propio de Salceda, sino que es algo que ocurrió, pero precisamente por la sustitución de la moza, con lo cual es bastante esclarecedor en cuanto a que antes había ahí una moza. Sobre lo que decía Xerardo, que eso é a importancia de entender a estrutura ideolóxica. O sea, si se sustituyen as mozas por presión eclesiástica por nenos
E agora que recuperar non podes sustituir os nenos por nenas. Terás que sustituir os nenos por mozas, que era o papel que tiñan. Claro. Isto senón é como aquela traducción de niño de águia, e ao final, bueno, xa sabes eso con... Claro. Y después con lo que había dicho Guillermo, que es verdad que era muy interesante lo que le habías preguntado y tal, ahí está la cuestión de esta conferencia, que es que las mozas sí participaban en Entroido. O sea, que es lo que me pasaba a mí en la primera edición. Y yo, no, es que esto no cuadra. O sea, cuando voy a ver los trangas en Bielsa y veo que hay unas mozas que se llaman madamas y salen vestidas y ellas están guapas y tal, y yo, ¿pero qué coño hacen aquí estas? Si es todo mozos. Pues no, efectivamente, yo creo que hay un papel muy importante, que es la madama que mata después al galo, que es son los personajes centrales de lo que rueda todo alrededor del Entroido. Y estos mozos después mayores son los que pueden ir de farrapeiros, y, o sea, hay que ver en lo que no habíamos caído antes, que es este rango de edades que tienen los protagonistas. Y es muy interesante porque ahí sí que encontramos buenas soluciones, ¿no? Vale, vamos a seguir con as preguntas. Eu que quería facerche unha observación, porque comentaches 2 veces o tema da gomia. Bueno, está inédito, pero no traballo campo que fixen en Xermade, Entroido desaparecido, na Terra Chá, ao lado de Vilalba, saían no petitorio, no rito de cuestación, cunha cabeza, un cráneo de besta, de cabalo, e dentro das casas facían un rito inverso de imposición do santo. Igual que nos santuarios impoñen o santo que che dé a bendición, a salud, ele facíano coa cabeza de vaca e era que te dé a enfermedad, tal. O sea que existía a cabeza de cabalo, es que como non pode ser un reservorio cultural como en Galicia. Es que efectivamente, es que hay algo que yo llegué a un momento que digo yo, pero a ver, ¿cómo llegaron a las Islas Británicas? Pues estamos viendo lo mismo, esta gomia y todo esto y tal, y efectivamente tuvieron que salir aquí. O sea, las mascaradas son mascaradas de interior, y el único sitio donde está en costa es cuando llegamos aquí. De alguna forma, o salió de aquí, fue para allá, o al revés, salió de la zona oriental y vino hacia aquí, pero siguiendo la misma estructura. Y la zona de toda la de Irlanda y tal, van con ese hobby horse que llaman, o bueno, de wing, no sé, tiene un nombre muy raro y tal, y van lo mismo, van con ella, hacen tac, 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 y cantan, bueno, no es cuenta, canta también al pájaro, el ran, hay veces que sale también con un pájaro que lo llevan también como diciendo, mira, cazamos el pájaro este que os van a comer los sembrados y tal. Pasa también con el zorro muchas veces en el sur, que cazan un zorro y van con ello pidiendo. Suelen ser también parecidos a los pastores que vimos antes, ¿no? Pregunta, Roberto. Nada, quería parabéns polo traballo porque é fabuloso, Óscar. Unha pregunta sinxela. Eu teño a sorte de ter a primeira edición. E quería saber que diferencia hai entre a segunda e a primeira, se cambiaches a estrutura, gustaríame ver agora tamén un pouco, pero engadiches máis mascaradas ou... ¿Del libro dices? Entre a primeira e a segunda edición. Sí, no, ahí está ampliado, muchos son iguales, por ejemplo, amplié el vuestro, el de Parbón y tal, con Antonio y tal, porque tenía muy poca información. Amplié los que veía que tenía poca información, más o menos amplié, y después cogí mucho de esa zona que te comentaba de la Sierra de Gredos, que hacen en Ávila. Pues muy interesante porque es lo que comentaba, que empiezan antes, ya incluso tiene un muñeco que ponen el día de, no sé si es Navidad o por ahí, como si fuera un entroido nuestro. Posiblemente puede ser una zona también originaria. Es como vemos la península, que faltan cosas y tal, pero posiblemente esa zona también sea una zona buena, que ponían al principio en el mapa, ¿no? Y eso sí está. Y después también lo que comentaba Anxo en los fadrins, que se llaman los solteros, y hacen un baile, que son danseros. Naranjeros son del año anterior, que tiran naranja, o sea, hasta los 17 años. Los protagonistas son ellos, danseros y danseras. Y al rey lo eligen como uno especial del pueblo y tal. Y tiene también parecida estructura, pero claro, estaría en Alicante, viene todo de aquí. O sea, está todo como ya un poco transformado, ¿no? Pero ellos sí, o sea, con su chaqueta, su sombrero. En la mitad peninsular, pues llevan el sombrero con las cintas, las capas. Muchas veces les hacen el puro con un ganchillo y lo ponen ahí, es el primer puro que van a fumar.
No, es muy curioso eso. O sea, y en Europa hay otros también, Carano, que no lo puse aquí, que van vestidos con unas coronas y van también reyes, que llevan una tarta y van pidiendo por las casas con la tarta. Y son también los mozos estos, ¿no? Entonces eso es lo que más, la diferencia que hay de este libro al otro, y poco más. Y pues claro, que me metí en un follón que no, si lo llego a saber no me meto, porque fue demasiado. Más preguntas? ¿Máis? Alguén quere preguntar algo máis? No, nada. No, me pregunta. No. Teño medo a que teñas unha epifanía. No. Veña, hombre, pregunta. No, ahora tengo que pensar. No. Non? Non hai máis preguntas? No. Bueno, pues Bueno. más. Ay. Aquí, por favor. Nada, un pouco a relación co que falabas antes, co tema do cuidado que hai que ter cando faz unha recuperación. Tú aplicas algún tipo de filtro cando te chega un correo electrónico, unha mascarada que sae en León, nunha aldea, xo que sei, ao lado de Villalfeide, por exemplo. Aplicas algún tipo de filtro para decir, vou na ter en conta. Claro, como tes esa información veraz de saber se é un invento de hai 2 anos que un dixo, salían así, asá, isto é ancestral. Como aplicas ese filtro para decir, merece a pena que este na seguinte edición ou a deixo fora? Como eres capaz de valorar sen case información e vindo dun correo electrónico que te manda alguén? Como eres capaz de filtrar e decir, bueno, pois a meto ou non a meto na seguinte edición, por exemplo, a teño en conta? Sí, es muy interesante porque eso pasa en Eibar, por ejemplo. Ayer y lo vi que tenía una mascarada impresionante y todo, y cintas y no sé qué y tal, voy para allá y le pregunto y no, bueno, es que cogimos uno de aquí, cogimos uno de allá y tal. Claro, es que es lo peligroso es eso, y me rijo por eso, de lo mayor, o sea, el que tenga más estos personajes, el mayor número de ellos que tenga, y ir disminuyéndolo a lo menos. Para mí lo menos sería, pues eso, mascaradas ya casi de ciudad, ¿no? Lo que salieron en los chocolateros que salen en Cogolludo con el chocolate, o las mascaradas de Oviedo, que son mascaritos, o los merdeiros mismamente, que son tal, que están aquí, que deberían estar ahí, pero puestos en orden, ¿sabes? Pero sí es verdad que el peligro es ese, pero yo creo que ya nadie no cuela ya. Hay cosas que ves que no. O sea, incluso, joder, no sé, a ver, mismamente en Sinzo de Limia, que tienen todas las pantallas y esas máscaras con esas, ¿sabes? Con ese gorro así y ese... A ver, que de los años 60 son, que pueden ser tradicionales, no digo que no, pero a mí me mosquea, yo lo tengo ahí, pero viendo que todas las pantallas son parecidísimas, incluso estas europeas, hay cosas, detalles que se notan, ¿no? Y hay muchas botargas que los hizo una señora y todo de cuadrinos, de colores y tal, y se nota que no, arlequín, pero la botarga era más, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, yo creo que eso no tenemos, hay varias, sobre todo en el País Vasco, que son muy dados a eso, y que sí, tiran para adelante sin problema ninguno. En CISO, por ahí pueda ser, sí. Sí, claro. A ver, por ejemplo, as pitas de Iroas en Ourense, sí. Eles dicen que surxiron no ano 2019, creo, aproximadamente. Pero sí poden surxir e sí se poden meter nun libro. O que non se pode transformar as épocas nin tal. Eu teño outra curiosidade, que por que nun sitios se danza e nos outros non se danza? Ya, eso... Porque na zona nosa de Ourense non se danza. Claro, no se danza. No, es que lo dije antes. Es que la señorita, dentro de la furiada, es una moza, pero no danza, es más teatral. Y hace pareja con el boteiro. El boteiro es el mozo. Como sería vuestra bonita, digamos. O sea, ese personaje tal. Sí, pero, sin embargo, parece que se danza máis por a zona da costa, non? Que relación ten?
porque danzas en Cobres, perdón, en Samede, en Cobres, en zona de costa. Sí, pero... eu vi un vídeo, o vídeo que puxo antes, eu xa vi unhas fotos e tal que me chamou moita atención de Io, que tamén danzaban e tal. E digo, ostra, por que danzan na costa e non danzamos no interior? Es muy buena pregunta. O antiguamente eran las dos y había danza y comedia y se fueron separando y algunas se perdieron y otras no, o desde un origen comenzó así, pero es que, claro, es todo muy parecido. Hay danzas en el País Vasco y con comedia también, que es lo que van cuando van pidiendo por las casas. Me refiero a lo más antiguo, como cuando se pide. Y en Asturias pues hay la Madama y Galán, que se llama el Valenciano o tal, o lo comentaban antes también en Vía Pañada. Sí hay unos personajes que danzan, pero que no son tan guapos, digamos, tan impresionantes como estos. Entonces posiblemente a lo mejor igual teníais vosotros también un par de danzantes, no lo sé. Claro. Antonio, tes os danzantes, as danzas xiróvagas de Manzaneda, aí hai unha danza. Moi diferente a todo o que existe no mundo. É totalmente diferente ás danzas que danzan en Samede. Son xiros, son danzas non en parellas, van solos, van dúas ou tres, danzan dous ou mellor xuntos pero separados, non fan a mesma coreografía ni nada. Y después en Frosesas Viñas hay unos sitios en Esgos y tal que como sale Madame y Galán, en realidad aunque dancen juntos posiblemente antiguamente fuera así. Y en Lugo, en Valdefrancos decían que tenía. En Salcedo tamén. En Salcedo tamén ten un Madame Galán. Claro que Madamas hai en moitos sitios. E que sale un señor e unha señora. ¿Qué pasa? Que a lo mejor igual esa Madame Galán rememoraron algo. Salió una Madame Galán, pues vamos a sacarlos como si fueran un personaje más del entroido, un disfraz más, o valía un senso, pero que antiguamente fuera esto, ¿no? Fueran protagonistas. Gerardo. Hai unha característica xeral en todas as danzas de entroidos e os fixades, non se baila con máscara, que é unha característica que se ve máis na costa. Eu creo que é máis debido a outros conceptos. Probablemente as danzas gremiais, os gremios, eran moito máis potentes máis perto das cidades grandes, non? Os gremios de mareantes eran un gremio moi potente, o dos zapateiros en Cenanova, por exemplo, tamén se dan, non? E iso por mellor por mimetismo, ou incluso como pasa en Salceda de Caselas e en moitos outros lugares, porque son as danzas que tamén se danzan no Nadal. Entón, ao mellor por un efecto mimético, pois igual o chegar ao entroido con esa inversión de valores que se dá sempre no entroido, esa xusticia popular que se dá, que non está escrita, que che permite facer moitas cousas, pois probablemente de lugar incluso a danzas por imitación, sin ser moito do lugar. Asocialas máis a costa eu indicaría máis polo gremial, non? E porque están máis as grandes cidades, co cal tamén perden algo de ancestrais. Vilanova de... Aquí... Nada, só tamén en Portugal, en Constantín, os carochos, a noite de San Xoán, o día de San Xoán, tamén hai unha danza de pauliteiros. E, se non me equivoco, en San Pedro de Silva, tamén, en Mogadouro, tamén a Bella e o Bello e a Galdrapa tamén acompañan unha danza con personaxes que van enmascarados. Sí, pero máis interesante la de Constantín, claro, Constantín, pauliteiros, además la vieja va vestida con, o sea, va de madama, ella. O Carocho tamén danza, pero porque foi danzante, en algún momento colle que sí, la estructura es la misma, por eso hay que investigar en esa dirección, no liarnos con... Yo creo que la comparativa es lo fundamental, intentar tener una estructura y a partir de ahí ir buscando. Y además un sitio como este, joder, que tenéis de todo, o sea, es fundamental. Ya tenéis hasta la gomia. Casi nada. ¿Alguna pregunta máis? Veña, Anxo. Ay, vamos a deixar que Anxo peche as xornadas. Ya se animó.
Pregunta, No, a ver, primeiro polo que estades comentando ahora, o tema das danzas. A ver, o que dixamos antes, que é agora nestes últimos anos que parece que están emerxendo, porque evidentemente estamos en riba destes temas e aí salta, non? Entón, lembrome que nas charlas en Vigo, que viñeron este ano os de Salceda, comentaron, deran un dato dun xornal do ano 1914, 1925, agora non me lembro. Entón falaban de que tamén saían en Salceda de Caselas unha danza dos pretos. A cuestión é que, e xa vou a enlazar todo, houbo un entroido desaparecido que intentaron recuperar nos anos 90 en Angudes, en Crecente, onde de feito a máscara principal, o maragato, tamén levaba a mesma carauta de arame. Aí tamén falaban de que tiñan asociada unha danza dos pretos, que era moi típica na zona ahora mesmo estou tratando de recordar o lugar de Portugal, pero bueno, era no norte de Portugal onde se daban este tipo de danzas. Entón, a cuestión é que unha nota de prensa do ano 1925, creo, en Salceda de Caselas, danza de pretos, e polos veciños de Angudes, antiguamente tamén aí houve unha danza de pretos, non? Entón, o feito en Vilaboa, lóxicamente, polo que me toca, a danza que facían as madamas o martes pola tarde era unha danza de espadas. A melodía é de danza de espadas, que evidentemente aproveitaron as danzas de espadas de Redondela ou de Marín, ni idea. A cuestión é que aí está. Danza de espadas asociada a entroidos en Holanda houbo antes da reforma, que despois desapareceron, lóxicamente, pero xa estamos falando do século XVI. Danzas de espadas asociadas a entroidos. En Vilaboa tamén empregaron para ver digamos que a mecánica, non? Que en Paredes, un dos barrios, aproveitando que había unhas veciñas de Fornelos que tiñan danza de espada, danza de reis, aproveitaron e introduciron no entroido de Paredes varios anos esas danzas. Entón, digamos que o feito de que se asocien a determinadas datas e en concreto ao entroido, estamos vendo que é moi común, moi común. Ahora ben, como se van incorporando? Cada unha ten a súa historia, por decirlo así, non? Pero vemos que sí son comuns ao entroido as danzas. E, bueno, nada máis. Bueno, moitas gracias. Vamos a xa ir dando por finalizado entón estas xornadas, porque estamos na hora. Eu quería facer un último comentario sobre o interesante de ponencias como a que nos acaba de dar Óscar, para ter precisamente esa visión de conxunto, de ver esas similitudes, esas estructuras, porque a veces estamos moi centrados en explicacións localistas e perdemos de referencia que isto forma parte de algo máis profundo e máis extenso, hasta tal punto que cando nos amosaba as fotos non só na estética e no que fan, sino que incluso nos nomes. Puñas aí un par de exemplos onde Austria, toda Alemania, a zona de Tirol, pois ali incluso os nomes son os mesmos. O que nós chamamos aquí os vellos, eles chamanlle di Alte, os que chamamos os de branco chamanlle di Baise, os que chamamos farrapeiros chamanlle de Felker, o sea, hasta os nomes son os mesmos. Ou o peliqueiro, que como chaman o Bilmauen no Atlas, non? Nas mascaradas bereberes. O sea que hasta os nomes se repiten, e iso é moi interesante para terlo en conta. Sí, para investigar esa zona. Sí, ou os Cuqueri e Bulgaria, que son mozos solteiros e fan o rito da arada. Exactamente o mesmo. Bueno, pois moitas grazas, Óscar, por esta ponencia. A investigar. Gracias. E nos damos por clausuradas estas 10ª xornadas. Moitas grazas por asistir. Reiteramos tamén as grazas ao Concello de Pontevedra, a Concellería de Festas, por seguir apoiando esta iniciativa a prol da divulgación dunha das festas máis importantes
de Europa, a máis importante da nosa cultura, e por cedernos este espacio tan interesante, así que espero que nos atopemos de novo todos aquí o ano que ven, inxalá. Vale, moitas gracias.